hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Solamente pues, presentar el acto de hoy. El acto de hoy es la última reunión, la primera reunión que hemos tenido este año de coordinación para iniciar el curso. Abordamos una serie de temas y entre ellos pues, este tocó porque era el tema también que estaba saliendo en los medios de comunicación ese día. Y dijimos, bueno, como tema de actualidad, pues el plan este de acción por la democracia, nosotros entonces hablábamos del plan de regeneración de la democracia, ¿no? Bueno, pues dijimos, pues, empezamos por ahí, empezamos a tocar el tema. Lo primero que dijimos, pues vamos a buscarnos ese plan, vamos a basarnos en lo que dice el gobierno, porque en realidad nosotros como ciudadanos, aunque no seamos políticos, no estamos en el Parlamento, no estamos en las instituciones, pues tendremos también la posibilidad de hablar de estos temas, ¿no? Y de discutir y de proponer incluso cosas que pueden, incluso los partidos que estén aquí presentes, algunas se pueden recoger y trasladar donde corresponda. Pero la intención es sobre todo debatir como ciudadanos, es decir, hay un tema que nos preocupa y entonces vamos a hablar del tema. Y el tema de la preocupación por la democracia no es nuestro solo, no es nuestro, quiero decir, de este colectivo, ni es a nivel estatal. El tema de la preocupación por la democracia a nivel europeo, por ejemplo, viene ya desde el 2020 y 2023, ya se están haciendo propuestas en el sentido de decir, cuidado, esto se nos puede ir de las manos, aquí hay una gente que está viniendo de extrema derecha que es lo que quiere cargarse el sistema, y entonces o ponemos bien pared o no sabemos por dónde vamos a terminar. Entonces ya la Unión Europea ya ha hecho sus propuestas, ¿no? Y en base a esas propuestas también, y en base a la situación política que estamos viviendo en España, pues el gobierno ha tomado la iniciativa de sacar este plan de acción. El plan de acción, no, yo voy a leer nada más que 3 líneas de aquí, pero es interesante por conocer un poco qué es lo que plantean. Para quien no conozca este documento, que nos lo pide después, lo podemos pasar. Pero ¿cuál es el objetivo del plan? ¿Qué es lo que pretende el plan? Dice, facilitar la tarea de la ciudadanía a la hora de evaluar la acción del poder público, dotando a nuestra democracia de más transparencia y rendición de cuentas en 3 ámbitos clave: el poder ejecutivo, los medios de comunicación y el poder legislativo, ¿no? Y después los ejes de actuación pues son los mismos que acabo de citar, es decir, más transparencia en el poder ejecutivo, más transparencia también en el poder legislativo y más transparencia y más control, diríamos, de lo que son los bulos y lo que son las mentiras y lo que son los fake news en el cuarto poder, en el poder de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que plantea el plan? El plan lo que hace después de cada uno de estas líneas de actuación, pues propone una serie de medidas. Hay medidas que nos suenan más, medidas que nos suenan menos, no sé si las habéis leído, yo no me voy a extender aquí a la hora de hablar de las medidas, pero sí he subrayado alguna medida interesante que nos puede servir de debate, aunque aquí no está acotado nada del debate, aquí cada uno puede hablar de lo que mejor le parezca para el tema de cómo regenerar la democracia, cómo mejorar la democracia. Pero algunas cosas que sí nos suenan, por ejemplo, dice, una de las medidas es la aprobación de una nueva estrategia de gobierno abierto. Esto de gobierno abierto no lo hemos oído demasiado, pero aquí sí lo nombra mucho. De hecho, hablan incluso que en el año 2025 van a celebrar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz una cumbre global sobre alianzas para el gobierno abierto. De esto nos tendrá que seguir explicando más. Pero si entendemos el gobierno abierto como ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés, y ampliar la participación ciudadana, la colaboración de la sociedad civil en los asuntos públicos. Es decir, esto es una de las medidas que se plantea. El cómo se concrete después, bueno, lo iremos viendo porque esta propuesta es prácticamente de septiembre, o casi de final de septiembre, ¿no? Entonces, en este sentido, como digo, hay una serie de medidas que no sé si habéis leído. ¿Habéis leído este documento? Sí, yo he hecho un vistazo, ¿no? Sí. Entonces, yo ya se lo explicaba antes a José Valentín, yo he procurado leer el documento y de la experiencia ya personal de cada uno a lo largo de su historia, tenemos unos años acumulados, pues he preferido no contaminarme de lo que puedan decir otras personas. Y le he dicho a Valentín, me parece un cojonudo lo que hiciste en la página web, poner una serie de documentos, de análisis, de aportaciones que ya ha hecho determinada gente. Pero yo he preferido decir, yo me leo el documento y con mi experiencia voy a ver lo que puedo aportar. Ya está. Y no he querido, ni en los medios de comunicación, en las revistas, en los periódicos donde yo
me entretengo un rato, tampoco he querido leer las opiniones de los politólogos, ni de los políticos, ni de los periodistas. He preferido de mi cosecha lo que tenga que decir aquí después, será absolutamente de mi cosecha. Por eso digo que es importante ahora que cada uno exponga lo que le parezca oportuno. Yo voy a empezar, puesto que tengo la palabra, con decir lo primero. Lo primero que a mí se me ocurre cuando leo esta historia es que veo en que cuando hablan de los ejes de actuación, se habla de tres poderes. Poder ejecutivo, el poder legislativo y el cuarto poder, que es la prensa, que son los medios de comunicación. Y se obvia, se salta por encima de otro poder, que es el poder judicial. No parece para nada el poder judicial. Y sin embargo estamos viendo que el poder judicial pues lo tenemos todos los días delante de nosotros, ¿no? Lo tenemos todos los días en los medios de comunicación con esas actuaciones que tienen. O sea, a mí, por ejemplo, el plan me parece muy modesto. Sí, en conjunto, el plan me parece muy modesto, muy poco ambicioso. Pero es que además le falta una pata que yo considero interesante, y es que se hubieran mojado un poquito aquí en el tema del Poder Judicial. Yo entiendo que es complicado también, ¿no? Para quien elabora esto y lo plantea, meterse con los jueces. Pero, hombre, alguien le tiene que poner cascabel al gato. Es decir, hay cosas que se podrían hablar aquí. Igual que aquí se habla de medios de comunicación. Y se habla muy poco. Se habla muy poco. Porque solo el hecho de decir, bueno, vamos a conocer quiénes son los dueños de esto. Y cómo se financia. Y qué administraciones públicas son las que están dándole dinero. Qué porcentaje de dinero están dando uno y a otro. Es decir, que a lo mejor no es suficiente, pero bueno, algo hay. En el tema del Poder Judicial no hay nada. Entonces, yo digo, esa es mi primera aportación que hago. Hablo ya el turno de palabras, pues yo no voy a enrollar aquí sobre este tema, puesto que los documentos los tenemos todos. ¿Quién quiere continuar? Bueno, yo mismo, yo quería escuchar primero, antes de empezar con esa filosofía tuya, yo quería escuchar también antes de hablar, ¿no? Pero evidentemente, como hay silencio, para romper ese silencio, hago dos comentarios. Primero, que ya el cuarto poder deberíamos de cambiarle de nombre. El cuarto poder se decía así porque cuando estaba la división de poderes de Montesquieu y de toda esta gente, este que se fue a Estados Unidos, que era como... la democracia en América. Sí, el Tocqueville, ¿no? Pues el cuarto poder significaba que era un contrapoder más entre el legislativo, el ejecutivo y luego el control sobre esos poderes era el cuarto poder. Yo creo que eso ya ha cambiado. Hoy el cuarto poder es un instrumento, sobre todo cuarto poder de medios grandes, estamos hablando de grandes cadenas de televisión, grandes agencias de información. Yo leí un libro hace muchos años precioso que se llama Los amos de la comunicación en España, no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llama, Jordi, y ahí hablaba de cómo hasta la venta de papel en aquel momento, que había crisis de papeleras, era importante para poder sacar los periódicos. Hablaba de cómo se subvencionaba muchas veces en función de la venta, pero decía, tendría que ser al revés, porque el país, en aquel momento, quizás se lo necesite, en aquel momento no necesitaba ya, el país no necesita que subvencione, quien hay que subvencionar son a los medios minoritarios, que son los que tienen más dificultades. Hablaba de cómo con los anuncios se controlaba la empresa a través de la publicidad. Y además hablaba en concreto de, como había unas leyes, entonces, no sé, ahora yo creo que no, porque ya no veo ese tipo de anuncios, pero entonces todos los actos judiciales que había que publicar un anuncio en los medios, digamos, un anuncio en los 3 medios de la provincia donde se produce lo que sea, ¿no? Cuando había un desahucio, cuando había un juicio, dice, joder, pues los juzgados solo ponen los anuncios en el ya, en el arriba y en el ABC, el resto de medios no ven un solo anuncio. Eso sigue estando ahí además, porque una de las cosas que hablan los medios que han dicho es de controlar cómo se distribuyen los medios públicos, en donde se invierten los medios públicos en anuncios. Lo que quiero decir es que aunque es un tema moderno, realmente es un tema viejo, o sea, que estos los problemas de la democracia y del tema del control de la prensa, pero yo creo que ahora se ha agudizado. Hablaba incluso de que en aquel momento esa ley que ya salió de decir que se digan quién manda los medios, lo que fomentó en cierto modo son entramados de sociedades intermedias para que no supiera quién era el que manda. Hoy los mismos medios hacen en sus páginas web cómo están compuestos los consejos de administración, y yo creo que ese no es el problema. Quizá a lo mejor se busque para algún medio pequeño que no se sabe quién está detrás de OK Diario, o no se sabe quién subvenciona eso, pero yo creo que los grandes medios está claro, ¿no?
Y luego, efectivamente, las medidas, como tú dices, sinceramente, para mí en este momento el problema fundamental de este país es el Poder Judicial. Cómo aborda, cómo se tira persiguiendo, además, pero bueno, ¿por qué la UCO tiene que investigar durante 2 meses a la mujer de Pedro Sánchez? Y no dedica 3 minutos a Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo es eso? Porque hay unos intereses clarísimos en el cuerpo judicial. ¿Y cómo es posible que el PP se atreva a hablar de que voy a hacer una avalancha contra la corrupción cuando tiene no sé cuántos casos abiertos del tema de corrupción? Y por último, ya acabo, porque estoy seguro que ya he visto algunas manos y entonces luego sí eso digo más. Y hay una cosa curiosa, incluía a propósito en la información, en la página web, un documento de 2014 del Partido Popular, que se llamaba justo eso, Plan para la Regeneración de la Democracia. Era un plan que fundamentalmente se centraba prácticamente en el tema de la corrupción de los partidos, los cargos públicos y no sé qué. Bueno, del 14 aquí, pues del plan yo creo que no se ha puesto en funcionamiento ni la portada, vamos. Que es más, el único dirigente que tuvieron que dijo, oye, vamos a ver esto de la corrupción, vamos a vender hasta la sede porque hay que hacer algo, no se le cargan. Por lo cual, ¿qué quiero decir también? Que podemos hacer un plan, que puede haber un plan, pero si luego no hay voluntad de que se cumpla, pues la verdad es que va a ser jodido. Hombre, algo servirá, pero que sinceramente no tengo muchas esperanzas, porque depende más que de la ley de la voluntad y del caldo de cultivo del país. Y este caldo de cultivo del país lo hace pues la esa de Antena 3, el otro del Telecinco, el no sé qué, no sé cuánto. Y pasa, a mí me gustaba mucho lo que comentamos San Antonio, el tema de lo que viene cuando va a un colegio electoral en un pueblo de allí de Estados Unidos, cuando va, porque va a analizar la mejor democracia del mundo, que era entonces la norteamericana, porque era la más joven, la más moderna, y va a un colegio y dice, oye, no veo negros votando, que no tienen derechos, mira, aquí tienes el centro, este es negro, entonces ¿por qué no vienen a votar? Porque si vienen a votar los creamos, los disparamos. Entonces, a veces las leyes, tú puedes hacer una ley diciendo que el negro vote, pero si el caldo del cultivo en un sitio, si el no sé qué, es que no vote, la verdad es que está jodido. Y yo creo que sinceramente, yo también soy muy pesimista sobre las posibilidades de que se produzca una regeneración democrática, que en realidad para mí lo que me preocupa es cómo es que las encuestas y lo que oímos por la gente de la calle, ¿no? Que simplemente el problema es que no se confía ni en los partidos políticos, ni en el gobierno, ni en la democracia, ni nada. Y cuando no confías en eso, ¿qué confías? ¿En un banquero o un loco como en Alvise ese que dice que no puede, o un milenio? Venga, usted que... Yo, me ha pasado como a ti, yo tengo una interrogante que tú, el tema del gobierno abierto, el tema del Poder Judicial también, luego también una serie de cuestiones que se van a reformar el artículo, a reformar la decreto, reformar, no sé, o sea, se trata de reformar, no de una estrategia de transformación. Esa es una conclusión que he sacado. Y también observa cómo la izquierda está imbuida del sistema neoliberal, porque yo no he visto ninguna aportación, si lo habéis visto alguno de vosotros, me voy a decir, que vayan en la línea de transformar, de pasar de una democracia formal, burguesa, a una democracia real, o si queréis, republicana. Porque no, ahora es un momento oportuno para que las organizaciones que se dicen republicanas puedan incluir y introducir cuestiones. Claro, qué mejor oportunidad que esta. Y yo me he permitido, pues, decir algunas cuestiones, y si siguen pagando, pues muy bien, porque no, sabéis que a mí me gusta llevar las cosas escritas porque me enrollo mucho y no quiero ser. Pero las podemos si queréis ir dosificando para no hacer intervenciones demasiado largas. Algunos de sus rasgos fundamentales de la democracia republicana. Si veis que hay cosas que con el plan de acción ese coinciden, pues puede ser que alguna, pero claro. Una fuerte insistencia en dos elementos que considero igualmente importantes: la forma democrática de gobierno y la práctica de virtudes públicas por los ciudadanos.
La defensa de la fraternidad con tanto énfasis como la igualdad y la libertad, para que estos dos últimos no se vacíen de contenido. La defensa del universalismo frente a las identidades tribales, étnicas o nacionalistas. La defensa de la soberanía popular frente a los poderes fácticos, del imperio de la ley, de la división de poderes, del control del Ejecutivo y la participación de los ciudadanos en la vida pública, más allá de la emisión del voto y de la delegación permanente del poder en los representantes elegidos. El control del poder, su sometimiento y control y filtro externo, la lucha contra el corporativismo y contra la hegemonía de los grupos de poder elitistas. Subraya el carácter deliberativo, de discusión y diálogo público para la toma de decisiones, de la democracia que quiere ir más allá de una situación en que solo los políticos profesionales, los periodistas, las corporaciones poderosas y los expertos conforman la esfera pública. Da mucha importancia a la deliberación moral y política y rechaza que las decisiones de los gobiernos apelen a una especie de tiranía de las mayorías sin adiestramiento en el debate civil. Su preocupación por la lucha contra la dominación económica, política y cultural hace que insista tanto en los derechos de los ciudadanos como en sus deberes, pues defiende una ética de la responsabilidad y que la preocupación por el bien común esté por encima de los intereses individuales. Defiende como esencial una comunidad social con base ética compartida y preconiza el cultivo de la amistad cívica entre personas y grupos que sostienen posiciones diferentes. Las virtudes públicas son la base en la que se asienta el republicanismo como proyecto humano y la democracia como organización y estructura de la sociedad. Por eso plantean la necesidad de escuelas de virtudes públicas. Pero esto es algún momento de una síntesis, ¿no? Por otro lado también observo que se avanza también, ¿no? Porque yo me acuerdo no hace mucho, ante un planteamiento que se hacía que tenía una democracia, como decía, plena, salió Pablo Iglesias diciendo que de plena nadie casi lo crucifica. Yo me acuerdo de algo de los medios de comunicación, bueno, ¿esto qué es? ¿Está en una democracia? No está. Ahora se dice que vamos a regenerar la democracia. Bueno, por lo menos ya, aunque el inicio del documento habla, ni siquiera lo puede leer, de que es contradictorio. Dice que tenemos una democracia ineficaz, estamos dentro de las no sé cuántas, pero necesitamos reformar. El documento es reformista, no es transformador, eso es lo que quiero entender, que la izquierda ha perdido una oportunidad tremenda para incorporar elementos republicanos o de democracia real, como yo he leído en esta cuestión. Y en cuanto al tema, bueno, voy a dejarlo aquí porque si hay algún autor de intervención hemos mucho tiempo. La intervención del tema del gobierno abierto también he indagado sobre el tema. Ya quisiera yo que pudiéramos que nuestra inquietud fuera hablar de República. Has dicho bien que el documento que nos ha salido es reformista. Yo diría que suavemente reformista, porque relativamente lo que ha hecho es casi poner lo que ya está en vigor en Europa. Y yo creo fundamentalmente que el grave problema que tiene España es que no ha tenido una derecha democrática probablemente desde que improvisó UCD. El tiempo de UCD, en aquella transición porosa en la que había, se consiguieron algunos hechos importantes desde la derecha. O sea, claro, una vez que ya le sirvió para hacer esa constitución que no se la creen, UCD fuera y vuelve la derecha de la que decía Larra, que aquí yace media España víctima de la otra media. Desgraciadamente es un siglo que se repite uno y otro siglo más. La lectura o la comprensión del siglo XIX es un anticipo de lo que estamos viviendo ahora. A mí me preocupa de verdad que se ha dicho que España tiene dos grandes problemas. El atavismo de esa vieja España que se mata la una a la otra y ahora mismo viene reforzado por la ola reaccionaria que invade al mundo mundial.
Entonces se junta, dice, el pan con la hambre, con la gana de comer. El problema es muy serio, o sea, ojalá pudiéramos ver cómo se ataca eso. Estamos en un gobierno muy débil en el que se han puesto 4 ministerios al gusto de la derecha, que tiene una gran dependencia de Estados Unidos, de lo que llamamos Occidente, que se mantiene, aunque diga la Constitución, se mantiene la ley Mordaza, que la deja sin sentido a la Constitución con otras cosas, el derecho a la vivienda, que es también algo constitucional, está sin sentido ninguno, y entonces la debilidad actual, ya no de la democracia, de la Constitución y de lo demás, está por debajo, porque si a eso le añadimos que la cúspide de Occidente es Estados Unidos, y allí han elegido a Trump y han invadido la sede de la representación ciudadana, pues dime usted qué estamos esperando. Y además hay unos poderes, estamos en el imperio del neoliberalismo. Los estados por sí mismos no tienen competencia, son arrebatados continuamente por el paso de fronteras que hacen los poderes unos a otros. Aquí los gobiernos pretenden hacer cosas, pero en el mejor de los casos no le hacen nada más que un pequeño teatro. A todo el país nos fastidia lo que está pasando en Gaza, en Palestina, nos está fastidiando mucho, pero para conformarnos, el gobierno hace lo que puede, porque ya ves tú que el presidente en representación estaba de presidente de turno de la Unión Europea y máximo representante de la socialdemocracia, y lo más que hace es grandes declaraciones, pero no le permiten medidas concretas que se pueden hacer. Con respecto a lo que se estaba hablando, hablaban de la socialdemocracia. Hombre, la socialdemocracia, tal como está, llegó y aceptó inmediatamente después lo de la experiencia neoliberal por la fuerza en Chile y en otras que se iban imponiendo, se pasó casi a socialliberal. Estamos en ese sentido, en el cómo estamos. Entonces, tenemos que saber dónde estamos y que el problema no es tanto las medidas, porque las medidas se pueden hacer y todas son epidémicas, no entran al calado. Como bien ha dicho Juan, resulta que el grave problema que tiene España es que tiene una derecha que no es democrática. Cuando se hizo una medida realmente de regeneración democrática fue la moción de censura para expulsar a un gobierno corrupto que no había por dónde cogerlo. Y a partir de ahí, resulta que como el país es suyo, lo tienen en propiedad, llegaron y dictaron un ataque por tierra, mar y aire que no iba a dejar al gobierno de coalición. Se aprovecharon incluso de que la coalición es la primera vez que se ensayaba en España, y lo que era lógico de debate, de programa entre los distintos componentes de ese gobierno, ya llegaban y con sus medios y altavoces que atronan, nos decían que esto es una jaula de grillos. Y en ese sentido, este es el ambiente en el que vivimos. La posverdad, como se ha hecho, ya no hay una verdad única. Cada uno dice una verdad distinta, y la mentira campa a su ancha. Y no hay posibilidad de decir, ni en el propio Parlamento, contrastar lo que han dicho hace 3 minutos con lo que dice ahora. El Parlamento actual es el más denigrante que hace mucho tiempo ha existido en la carrera de San Jerónimo. Ese tipo de ofensas permanentes, de ataques sin sentido, furibundos que no tienen, es la muestra cuando la ciudadanía ve a sus representantes. Es desalentador la realidad que tenemos, y el grave problema es que la ciudadanía, entre su desmovilización
la falta de compromiso y de autocrítica se va, dice que algunos no vienen y que ya están de vuelta de todo sin haber hecho nada. Y ese es el grave problema que tenemos. Ahora decíamos el otro día entre los jubilados que veníamos algunos contentos porque la generación que viene se había cabreado con el tipo de la vivienda, que es el problema un poco que le afecta directamente a otras generaciones. Que decíamos, a ver si después de meterse en eso que le toca, piensa en los problemas que hay hacia frente a eso. Bueno, yo voy a dar mi opinión primero sobre el documento, ¿no? Que era el orden del día. Entonces, y después diré alguna cosa más, así como un poco como todo, ¿no? Vamos a ver, este documento es fruto de un gobierno que no es transformador ni revolucionario. Y el acuerdo de gobierno tampoco era transformador ni revolucionario. Es producto de una amalgama de fuerzas políticas muy contradictorias algunas, porque algunos partidos son de derecha, como Convergencia y Unión, o CUCHUM se llama. Entonces, claro, teniendo en cuenta eso, ¿qué significa? Que yo estoy a favor. Yo voy a decir algunas cosas positivas del producto y algunas cosas que yo le veo negativas. Y después diré dónde creo yo que está el meollo para acabar, no con la palabra, no para regenerar la democracia, que a mí me gusta la palabra, sino porque parece ser que alguna vez ha estado totalmente inmaculada y ha degenerado y ahora hay que levantarla. No, es que esos son términos además no políticos, a mí no me sirven para nada. Yo creo que la democracia tiene distintos grados, se desarrolla más, se desarrolla menos, y entonces preferiría qué medidas para avanzar en la democracia, ¿no? Preferiría eso, ¿no? No sé si comprender lo que quiero decir. Respecto al documento, yo veo cosas positivas dentro del contexto de que son reformas, claro. ¿Cuáles son positivas que veo? No tiene 30 o 31 medidas el documento y algunas son muy positivas. Por ejemplo, las administraciones tienen que dar cuenta cada 6 meses de lo que hacen. Ahora la pelota está en los ciudadanos. Ciudadanos, ver lo que hace tu administración porque tiene que dar cuenta cada 6 meses de lo que hace. Es una medida nueva y muy importante. Aquí no se ha dado nunca cuenta de lo que se hace, ni siquiera en las campañas electorales que están orientadas al mercado, a otra cosa, ¿no? Entonces, dar cuenta de toda la administración pública. Por ejemplo, yo creo que es positivo que los debates sean una obligación legal, los debates parlamentarios. Otra cosa después es, para que veáis cómo estamos, también se tiene que modificar la ley orgánica del régimen electoral general, dice el documento, y además el señor Vigela también, para introducir los debates en esa ley, se tiene que modificar la ley. ¿Y cómo se modifica? ¿En qué términos? ¿Quién debate? ¿Cuándo? ¿En qué medio? ¿Público? ¿Privado? Todo eso remite a una modificación de la ley porque es una medida nueva y dependerá de la correlación de fuerzas que haya en el Congreso, ¿no? Digo yo. Eso no depende del gobierno. Por eso el plan tiene una cosa pedagógica, no hay ni tanto enseñanza, es que la columna de la derecha es que dice quién tiene que intervenir para meter esa medida. El Congreso, el Gobierno o un ministerio en concreto, sea una medida legislativa o dos, que hasta solo un gobierno, ¿no? El tema del registro de los medios de comunicación sobre quiénes son los accionistas, yo creo que es muy importante, porque se le puede decir al pueblo, fíjate quién es el dueño, porque quien paga manda, eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Hay medios que en su planificación saben que pierden dinero, porque su objetivo no es ganar dinero, está integrado en una operación de la empresa multimedia, que la empresa multimedia sí gana aunque uno pierda. El país es deficitario, totalmente deficitario. Si fuera solo una empresa del país, no se podría sostener, pero aquí está metida en un... Entonces, publicar quiénes son los accionistas, un registro de los accionistas es muy pedagógico y es una medida buena. El tema de la ley de la administración abierta, del gobierno abierto, remite también a una ley, no solo a un encuentro en 2025 en el País Vasco, sino a una ley. Vamos a ver cómo se desarrolla la ley. Ahora la cuestión está en que los ciudadanos, ojalá hubiera una presión de propuesta de movilización a favor de que esta ley significa gobierno abierto, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más y así podemos seguir con otras medidas que yo creo que son positivas. Los debates del Estado de la Nación no son obligatorios ahora mismo y se mete que lo sean. Para eso hay que modificar el reglamento del Congreso. Pero claro, a la hora de votar la reforma del reglamento del Congreso, que la tiene que votar el Congreso, aún más que correlación de fuerza hay. Entonces ahí no interviene el gobierno.
Ni aunque fuera revolucionario podría hacerlo, no sé si me explico. Es decir, que es que también, pedagógicamente, debemos decir a la gente, o decir a nosotros mismos, qué camino y qué trayectoria hay que seguir para llegar a la modificación de las cosas, ¿no? Bueno, yo lo más negativo que veo del documento no es que sea reformista, claro, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Si el gobierno es lo que es, ¿no? Fruto de lo que es. Yo lo más negativo es que a lo mejor no se puede hacer de otra manera, pero algunas medidas se podrían haber concretado mucho más y no se concretan suficientemente, porque claro, yo digo, depende de la correlación de fuerzas y del debate en el Congreso que una ley a la que remite el plan salga de una manera o salga de otra, pero ¿qué propones tú como gobierno? Ahí puedes concretar todo, porque además se genera el debate inmediatamente. No sé si me explico. Claro, dependerá de qué debate y de qué decisión del Congreso la modificación, por ejemplo, de los debates electorales. Vamos a poner este ejemplo. ¿Pero tú qué propones como gobierno? Sumar y PSOE, ¿qué propones? Y después los demás que se posicionen en el debate sin que eso. Debatir es integrar propuestas mejores de los demás, esto y tal, ¿no? Bien, yo eso es lo que veo como muy especialmente negativo. Y después que hay que modificar tanta legislación en las 31 medidas que remite a 3 años. Son 3 años para implementar esas medidas, porque hay que modificar muchísimas leyes sectoriales, muchas leyes sectoriales. Ahora, yo en su conjunto veo medidas que son positivas. Repito, no las que yo quisiera ahora, pero yo en su conjunto no puedo decir que sean medidas negativas. Ninguna de las que aparece ahí, a mi juicio. Son inconcretas algunas y 3 años, pues vamos a ver lo que pasa. En 3 años puede no existir este gobierno, ¿no? Con una moción de juicio. Entonces ya, pues, dentro del gobierno se acabó Bien. Yo esto es lo que veo del documento para no extenderme más. Pero tengo mucho interés en decir otra cosa que es lo que apunté al principio. Mirad, yo creo que la democracia no hay que regenerarla, hay que ampliarla. Hay que quitar los límites que tiene, porque esta es una democracia con muchos límites. Habéis dicho lo de la justicia, vamos a poner ese ejemplo de la justicia, podemos poner muchos más, pero vamos a poner el ejemplo de la justicia. Mirad, el artículo 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo. Y el artículo 117 está conectado con el artículo 1.2 que dice que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Por lo tanto, el Poder Judicial también emana del pueblo. Y el artículo 17 es una concreción. La justicia emana del pueblo. ¿Pero qué significa que emana? Esta es la pregunta que tendría que hacerse el pueblo español. Brasil acaba de hacer una reforma judicial en virtud de la cual la mayoría de los jueces lo va a elegir la gente. México. Perdón, en México. En México. Y en Estados Unidos, algunos jueces lo eligen directamente los ciudadanos por voto directo, que los americanos, ¿no? Entonces, otros jueces no. El Tribunal Supremo solo elige el presidente. En la cuna de la democracia, allí no hay intervenismo político, lo que dicen aquí a la derecha. O sea, el Tribunal Supremo lo elige directamente el presidente, lo que le da la gana. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, en la cuna de la democracia, por cierto, la cuna de la democracia tiene una cárcel absolutamente infame e ilegal en Guantánamo, con una ocupación ilegal de un territorio de un país soberano que es Cuba. Esa cárcel ni Dios habla de ella. En la campaña de Obama estaba quitarla, no la quitó. Pero es que allí sigue. Nadie dice nada. Nadie, entonces, por lo visto los tertulianos no conocen que existe eso, yo qué sé, o lo tienen prohibido, se lo ha prohibido el médico, yo qué sé, pero que no dicen nada. Quiero decir que son cosas que funcionan así. Bueno, si la justicia emana del pueblo y los poderes del Estado emanan del pueblo, el que es depositario de la soberanía, ¿cuáles son los mecanismos de elección de los jueces y de control? Porque los otros dos poderes, aparte de la prensa, que está en sentido figurado, un cuarto poder, pero el poder legislativo y el poder ejecutivo está controlado por la gente. Puede no votar al que ha votado ahora, puede ejercer algún tipo de control, pero ¿qué control se ejerce sobre otro poder del Estado? Ninguno. Después estamos poniendo este ejemplo, ¿no? Cuando hay referencias constitucionales de que el pueblo es el que se... Mirad, es que la justicia emana del pueblo significa todo lo contrario a que la justicia emana de una autoridad superior. Ojo, es todo lo contrario, que era la Edad Media.
la justicia emanaba de la voluntad del rey, es decir, que estaba conectado con Dios directamente, ¿no? Entonces, claro, fijaros, esto es una cosa de la modernidad revolucionaria. Aquí hay un manto sobre eso. Pregunto, ¿cuándo se va a atrever alguien a decir que los jueces lo elija la gente? Que lo elija la gente. Porque no lo elige la gente. No dicen que son técnicos, pero ¿qué técnicos? Dice que se rodee después de un secretario de 7 técnicos. Pero el juez es un poder de justicia humana del pueblo, ¿por qué no lo elige la gente? ¿Cuándo se va a proponer eso? Yo iría por ahí, como ejemplo, pero hay más límites de la democracia. Por eso yo hablaría de quitar los límites a la democracia, desarrollar la democracia. Mira, el Estado español tiene una grandísima contradicción desde el 78. La grandísima contradicción que aquí hay, que podría resumir la explicación de muchísimos problemas en España, es que el Estado que se pactó es el artículo 1. España es un Estado social, no liberal, social. Ojo, que social, históricamente lo contrario de liberal. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y propugna como valores superiores, dice el artículo 1, la igualdad, la libertad y el pluralismo político. Habla también el documento del pluralismo, y yo, esto que es un tema que me gusta mucho, porque creo que no hay pluralismo político, propiamente dicho, ni informativo. No hay. Aquí hubo una sentencia, la podéis leer, del Tribunal Constitucional, cuando la televisión privada se le preguntó al Tribunal Constitucional si la televisión es un servicio público, ¿puede existir la televisión privada? Cuando no existía la mezquera pública, recordad, ¿no? Se le pregunta al Tribunal Constitucional y dice el Tribunal Constitucional en su informe, puede haber televisión privada, siempre que guarde el pluralismo político, que es un principio constitucional. ¿Vosotros creéis que la 13 televisión guarda el pluralismo político? Esto es una vergüenza. Y la 3. Esto es una vergüenza. Entonces, hay límites de la democracia, ¿no? Otro límite de la democracia. El referéndum de la OTAN fue consultivo. Pero como fue consultivo, pues habéis dicho, no le hacemos caso y sacamos a España de la OTAN, porque esto era una consulta no vinculante. Pero es que resulta que se ponen 3 condiciones para el referéndum de la OTAN y no se cumple ninguna de las 3. Y no pasa nada, no lo dice ningún tertuliano, ¿no? Es decir, todo esto son, y podríamos así estar, yo creo, vamos, en mi opinión, podríamos estar 3 horas hablando de límites de la democracia. Acordaros de las 3 condiciones del referéndum. España no estaría en la estructura militar de la OTAN, hoy está en la estructura militar de la OTAN en España, no habría tránsito ni depósito de armas nucleares, aparcan submarinos nucleares en Gibraltar. Vamos, yo vivía en Ceuta y eso lo sabíamos todos los días, ¿no? Y el tema de que no habría tropas españolas en el extranjero. Evidente que la hay, va la ministra de Defensa a animarle, ¿no? Claro que la hay, ¿no? Entonces, otro límite de la democracia, que el referéndum, que sea consultivo, yo creo que el más mínimo pudor democrático te dice que si el pueblo español ha dicho lo que vosotros decís que ha dicho, por cierto, no se dieron nunca las actas, del referéndum de la OTAN, en España, tratad de buscarlo, a ver si lo encontráis. Bueno, pero vamos a suponer que fue un referéndum súper limpio, vamos a suponer, bueno, y además es el que hay, pero porque el más mínimo pudor democrático respeta las condiciones a las que la gente votó que sí, porque la papelera decía eso, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con la provincia de España con estas condiciones? ¿No? Estas condiciones. Podríamos seguir con más límites. Yo termino ya. La cuestión está que para mí el tema de la democracia es fundamental, que no es tanto regenerarla porque no ha sido nunca inmaculada, sino que hay que quitarle los límites, hay que desarrollar la democracia en la perspectiva de lo que es un Estado social. Claro, y el problema de fondo, que ya termino de verdad, es que, mirad, como no liguemos la democracia al sistema económico que tenemos, esto no se entiende nunca. Porque aquí el sistema económico le vale la democracia, al capitalismo le vale la democracia si es democracia capitalista. Punto. Si no lo es, se acabó la democracia para ello. Entonces hay que conectar todos los estudios y todas las lecturas que hagamos de la democracia en España y en cualquier lugar del mundo con el sistema económico. Yo esto creo que nos ayudará a entender muchísimas cosas, ¿no? Yo, buenas tardes. Estoy un poco por Luis en que a mí esto de la regeneración democrática me suena un poco a la reconquista de España, ¿no? Quiero decir, no se puede reconquistar lo que
no ha sido conquistado previamente ni se puede regenerar lo que no ha terminado de generarse plenamente. Al contrario que Antonio, que piensa que no son tan importantes las medidas como la filosofía o la ideología, yo creo que sí son importantes las medidas, y además tienen que ser medidas cuanto las más concretas mejor, para que después no se den interpretaciones, porque luego cada uno se lleva, la ideología sí son unidad y la filosofía, a que luego después las interpretaciones de cada uno pues sirvan para arrimar el agua a una y otra sardina. En el tema de los medios de comunicación, por ejemplo, el hecho de que las administraciones tengan la obligación de hacer público a quién le dan el dinero, a qué medios se lo dan, y que el dárselo o no sea en virtud de argumentos de audiencia o de gente que lo vea, porque se supone que la administración es promoción de la propia administración, ¿no? Pues tener más gente que mejor. Pero eso tiene una trampa, y es que la tecnología va siempre por delante y al final se acabarán falseando el número de lectores que tenga cada uno para poder justificar el que se le dé o no se le dé dinero. Yo creo que la medida, en ese caso concreto, sería que todo aquel público y privado, administración o no, que haga una donación a un medio, se haga público por parte de ese medio, obligatoriamente. Y en función de quién dona, sobre todo de la parte privada, pues te podrás hacer una idea de por dónde va ese medio. Y si además sabes que hay cierta administración que a ese medio le gusta más que a otro, pues también podrás ver también por dónde va esa administración, más o menos. En la línea de todo esto, López Obrador, cuando llegó al gobierno de México, intentó ser el que marcase la agenda informativa del día a día, ¿no? Allí tenían también un problema muy grande en cuanto a desinformación. Y allí cualquier pequeño medio es un medio que arrastra a muchísima gente, porque la población es grandísima. Y este hombre pues se levantaba a las 8 de la mañana, ya estaba allí en la tele en directo, viendo lo que iba a pasar durante el día, dando su explicación y dando su lectura. Con eso se garantizaba que el resto de los medios tenían que ir a remonte de lo que había hecho el presidente. Y entonces, en ese sentido, ganaba una cierta delantera. El problema de esto, pues que si mañana, si hubiese ganado las elecciones, en vez de la Claudia, la Xochitl, pues entonces el mensaje, pues la ventaja del mensaje la llevaría a la derecha. Quiero decir que por todos lados nos pillaría a lo mejor el todo. Y a lo mejor quizá la solución esté más en que cambiemos el modo de informarnos. Y en vez de informarnos directamente de los grandes medios de comunicación, que aparte de que tienen su lectura particular, tienen una agenda marcada de lo que es importante y de lo que no, pues quizá la solución sea encontrar medios quizás más pequeños, más modestos, que no tengan esa necesidad de inmediatez informativa, sino que sea a lo mejor una información más reflexional, y medios que estén de alguna manera organizados. Y yo creo que por ahí puede ser el por donde podamos salir. Pero que los medios de comunicación al final hablen lo que quieran el que los paga, eso es una cosa inevitable. No hay ninguna palabra pedida. Vamos. Yo a las 7 es que me tengo que ir. Me voy a soltar una idea y no me seguir con el debate porque me tengo que ir. Como saben que yo trabajo por las tardes, estoy haciendo reuniones de cine, tengo una a las 7. Yo no estoy de acuerdo con que es más democrático que el pueblo vote y elija a los jueces. No tiene por qué ser más democrático que tal como tenemos a plantear. Porque esa idea que nos lleva al serie de las películas del oeste, que el pueblo, los ciudadanos eligen al serie que al final acaba influenciado por el dueño del salón que manda, eso no es más democrático que un juez inamovible predeterminado por la ley. De hecho, ese planteamiento es inconstitucional. Supongo que lo que plantea además sería una modificación de la Constitución para recoger esa medida. ¿A qué nos lleva eso? ¿A que los funcionarios del Estado, todos los funcionarios tengan que ser elegidos por votación? No tiene por qué. Si lo que le pedimos a la justicia es que sea imparcial, a la imparcialidad no te lleva a la votación directa de los ciudadanos, aunque con respecto a la justicia más me preocupa, por ejemplo, que cuando yo estudiaba se decía siempre
cuando se interpretaba una sentencia, siempre buscaba, el juez en la sentencia buscaba cuál ha sido, en el caso de que no hubiera algo claro en la literalidad de la ley, cuál es la voluntad del legislador, qué es lo que quiere el legislador decir con esta norma, y el juez interpretaba. Ahí sí está la democracia, ahí sí está la soberanía popular representada en el Congreso, con la norma y la interpreta el juez. Ahora, a lo que asistimos en los medios de comunicación y tal, es que el juez interpreta la ley como le parece a él bien, sin respetar la voluntad del legislador. Eso sí es antidemocrático. Los jueces sí que deberían aplicar la ley en el sentido en el que el legislador le quiera, le guste o no. Pero en la norma están elegidos por representan la ciudadanía popular y tenían que respetar. Y otra cosa que también me preocupa es, por ejemplo, la noticia esta de ahora han puesto esta denuncia contra denunciando la financiación ilegal del PSOE basada en unos recortes de prensa anónimos, y han puesto una denuncia. Y decía hoy una de las portavoces del PP, bueno, si hay algo, bien, y si no hay algo, pues está. Yo ya me colasa la cabeza ya y no puede ser. Eso es retorcer los principios de la democracia, de la tutela judicial efectiva, y que tú, como podemos todos acudir al juez a que nos imparta justicia, pues acudimos con cualquier tema, aunque no tenga ningún sentido, y manipularlo para que tenga una influencia en la vida política. Yo, respecto al tema de la justicia, que es un tema muy interesante, me preocupa más ese tipo de actuaciones y cómo se elimina eso. No lo sé de qué forma se hace para que eso, poner un límite a la posibilidad de denunciar cosas sin fundamento. Tendría que haber una modificación especial, pero yo no sé exactamente cómo se ve eso. Con respecto a lo que estabas diciendo ahora, y también conecta con eso que planteaban varios de tú, Juan, al principio, que el PP había presentado una propuesta en el 2014. Sí, en el 2014. También de regeneración democrática, ¿no? Sí, sí. Tú lo decías, ¿no? ¿Importa realmente que haya un juicio para el PSOE? ¿Importa realmente que se lleven a cabo esas propuestas que se anuncian? ¿O lo que importa es el anuncio? Es que hay otra forma de ver esto, es muy... Yo voy a hablar mucho con Boba. La política espectáculo es fundamental, pero esta política de espectáculo necesita de la connivencia de alguien, más que política espectáculo, política teatral. Para que exista teatro tiene que haber unos espectadores. Y los ciudadanos nos han convertido en espectadores en la democracia, meros espectadores. Uno de los límites de los que estaba hablando Luis, la participación. Es decir, a nadie, a ningún poder político le ha interesado la participación, menos al judicial. No sé de qué manera se podría hacer, pero menos todavía judicial. No sé si recordáis, cuando estábamos en el ayuntamiento, cada vez que hablábamos nosotros, porque esto de los consejos económicos, el consejo de cultura y tal, la participación en el ayuntamiento, quienes empezaron eran las moscas cojoneras del Partido Comunista. Y la respuesta de los compañeros del PSOE era, es que a mí me han elegido para decidir, y llevaban razón, que lo habían elegido para decidir, pero la ampliación de la democracia, eliminar los límites de la democracia, ¿con qué objetivo? Que me gusta mucho el escrito que ha leído Sebastián de Díaz Salazar, con el objetivo de crear esa ciudadanía basada en la responsabilidad ética republicana. Las palabras dan igual, pero una ciudadanía responsable. Luis decía antes que hagan esta norma y luego ustedes, que sea transparente el gobierno había escrito, ustedes los ciudadanos luego decidan, si somos ciudadanos, si no somos espectadores, porque si somos meramente espectadores no decidimos, sencillamente aplaudimos o pataleamos, que eso es lo que se hace en el teatro, nada más. Yo creo que radica ahí la cuestión. El escrito ese a mí me encanta por ser utópico, pero me ha encantado recordar la frase de Mao Zedong: para andar 1000 kilómetros hay que dar el primer paso. Bueno, voy yo, después Antonio y Sebastián. Y eso queda muy bonito, sí.
Amenazo con volver. Venga. Yo, el debate que planteamos nominativo de si es regeneración, si es ampliación, si es profundización, creo que se nos puede distraer. Todos sabemos lo que estamos intentando decir. Es mejora de la democracia, ¿no? Mejora del nivel de democracia, ¿no? Y si entendemos por democracia lo que acabamos de decir. Las palabras no son neutras, Juan. Nunca, ¿eh? Ya, pero fijaos en la guerra que está planteada que ha organizado Israel, las palabras que están utilizando. Sí. Las palabras no son neutras. Pero en el fondo lo que estamos diciendo todo es mejora de la participación, es decir, mejora de la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y yo cuando leía esto decía, bueno, aquí hay una serie de medidas, como voy a explicar Luis, una serie de medidas que son interesantes, además, que muchas de ellas están sonando, llevamos tiempo oyéndolas, ¿no? Y yo intentaba un poco irme un poquito más lejos y decir, es que aquí realmente no necesitamos un plan de este tipo. Lo que necesitamos es que de una forma valiente haya partidos en este país que planteen una actualización de la Constitución. Y estas cosas, que la mayoría pueden encajar en artículos de la Constitución, contemplarlo dentro de la Constitución. Pero lo que no podemos es seguir sin hablar del tema de que la Constitución tiene ya 40 y tantos años. Cuando en realidad tendríamos que estar pidiendo que la Constitución tuviera una vigencia, pues a lo mejor de 30 o 40 años, es decir, de una generación. Y yo creo que ahí no hay valentía por parte de nadie. No tenemos valentía a la hora de decir, señores, esta Constitución que se nos dio en el 78, que se nos dio por los padres de la patria que se reunieron y tal, tiene que cambiar. Y ahora tiene que ser padre y madre de la patria del siglo XXI, del siglo, de la década de los 20, los que se reunieran, hicieran una revisión a fondo de la Constitución y plantearan eso, una actualización para la sociedad de hoy y del futuro sobre todo. Para la sociedad de hoy, de aquí a 20 o 30 años más. Yo creo que estos planes se quedarán la mayoría en nada, porque la mayoría no van a salir de ley, la mayoría después, como se dice, cuando de la ley no se plasma después en la realidad, si no fuera con una revisión de la Constitución, y aquí ya han salido unos cuantos de temas que podrían servirnos para decir, vamos a seguir hablando del tema, por ejemplo, el tema del Estado, José Luis, la definición de España como un Estado social y democrático de derecho. Es decir, que lo social se ponga por delante, que lo social se ponga por delante de muchas cosas que no se están poniendo. Y el caso de la vivienda que planteaba Antonio antes, ¿no? Es decir, hasta ahora el tema de la vivienda lo hemos ido viendo en los medios de comunicación, pero ya hay movilizaciones. Y ya hay movilizaciones en muchas ciudades. El tema de la vivienda, como decía una de las pancartas, que la hemos repetido muchas veces, lo hemos oído muchas veces, que no es un negocio, es un derecho. Cambiar esa historia, esa dicotomía de negocio por derecho, ¿no? Pero no solamente eso, también se ha hablado del tema de la monarquía, se ha hablado más de la república, pero ¿por qué en la Constitución no pedimos ya que entre el debate de monarquía o república? Es que vamos a estar toda la vida con el tema de la monarquía sin meterle el diente a esto, y no ya por lo que salga en las revistas, no es esto, sino simplemente por sentido común. Un país que ya había tenido república, que les imponen una dictadura y después les imponen una monarquía, y sin embargo no hablamos de ese tema. A veces nosotros cuando en las reuniones de los lunes los pensionistas decimos, es que el tema de las pensiones, lo que es el vincular las pensiones al IPC, eso es que tendría que llegar también a estar en la Constitución. Bueno, pues habría muchos temas que ahora se podrían tratar. Claro, decimos, qué utopía, ¿no? Qué utopía. Pero tenemos fuerza ahora mismo. Bueno, si no tenemos fuerza para lograrlo, al menos para plantearlo, para ponerlo en el debate público, para sacarlo al debate público, para que fuese un tema que se oyera permanentemente. Señores, que después del 78, que lo que trató es dar una salida al régimen anterior, estamos ya muy distantes de aquella época. Deberíamos estar más, pero estamos distantes de aquella época. Ojalá seamos capaces de ponernos de acuerdo durante esta década, no digo que esto es de hoy para mañana, pero en esta década de los 20, pues probablemente antes de que terminara esta década, podríamos tener planteado un referéndum sobre la Constitución.
Y en ese referéndum pues, contemplar un montón de cosas que sería actualizar la realidad de esa Constitución a la España que tenemos actualmente. Pero perdona que no he entendido bien. Ese melón, ¿tú dices que deben de abrirlo los partidos? ¿O No, tú mismo lo puedes abrir. Claro, el tema es... Me refiero a que no entendí el sentido la ciudadanía en su conjunto. Hombre, tienen más audiencia, los que tienen más eco van a ser los partidos, ojalá fuesen los partidos, pero si no, cualquiera de nosotros, insistentemente, pero mejor como colectivo que a título individual. Entonces, ir planteando este tema que suene también, que sea un tema que suene, que no suene solamente los temas que les interesan a los propietarios de los medios de comunicación. De los partidos, por lo calientito que se está en la institución y el frío que hace en la calle, esperaría poco. Pero bueno, ¿qué podemos decir de nosotros? Estamos 14 aquí, no sé si hemos llegado hasta 14. Sí, Antonio. Sí, yo me preocupa mucho que hablemos de las constituciones, porque si le damos un repaso a las constituciones españolas, vamos a pensar, desde la PEPA, que tenía muchas buenas intenciones y que trató de juntar los liberales con los que se habían sublevado contra los franceses, vaya usted a saber, la de 1840 y tanto, que trató de actualizar la otra que había del trienio liberal, y la Constitución liberal, la Constitución de 1870, en aquellas es donde yo vi claramente un trato de un asunto importante, y es el tema de que tiene España cogida, que es la cuestión religiosa. El debate en el que participó, se llevó allí a un debate y el último presidente, que fue el ponente, llegó e hizo una interpretación de la libertad religiosa que afectó a la derecha. En aquel momento entró, pero que después hemos seguido. Hombre, la Constitución del 14 de la República, magnífica, de las más actuales en su momento, pero claro, tuvo el problema de que no había una derecha que aceptara esa Constitución, de que tampoco, como se dijo a algunos, había una ansia de libertad que luego se usaron como buenamente se podía hacer, porque las hambre de libertad y las persecuciones que se hacían en los pueblos hacían repartir eso. Y esta Constitución que tenemos, resulta que aquí desgraciadamente casi nadie se la ha leído, que eche la mano, y que aquí la derecha se va al artículo 8 y de ahí no sale. Hemos sido capaces en el Parlamento, cada vez que se están haciendo barbaridades con la Constitución, de sacarla. Usted está diciendo eso, pero la misma Constitución le deja a usted fuera de cuenta. Ni yo aquí se ha leído la Constitución, y lo que nos estamos diciendo aquí sobre una serie de cuestiones, nadie le suena chino a la gente del pueblo. Entonces, de verdad, yo creo incluso que un poco las constituciones y los gobiernos se hacen un poco en el contexto en que se vive. Cuando se dice el ideal de democracia, yo sigo pensando en Olof Palme. En Suecia, en su momento, en aquello que por otro sitio estaba la Guerra Fría, en Europa había que considerar aquello, y porque había dos fuegos contrapuestos que permitían en medio jugar a ensayar la democracia. Olof Palme pudo ser neutral, incluso criticar abiertamente la guerra en Vietnam, pudo incluso ir a visitar a Fidel Castro, habló con el presidente de Chile y todo eso, pero lo hacía en ese contexto. Incluso fue capaz de bajarle las competencias a la corona, subir el poder, hacer una democracia casi económica, porque subió la participación de los representantes de los trabajadores en los consejos de accionistas. Ese es, desde luego, el ideal de democracia cuando alguien piensa hacia ahí debemos de ir. Debe ser en un contexto concreto que pudo ser.
Yo de verdad, entonces, y ahora el tema de la justicia es sangrante. Lo que ha dicho el compañero, que hubiera gustado que estuviera, no tiene mucho sentido. Yo creo que efectivamente, hombre, si las votaciones que estamos haciendo, desgraciadamente salen como salen, la elección de los jueces tendría que ser ya en un sentido más avanzado, porque hoy la ciudadanía llega y vota al PP el resultado del tipo de información o de formación que recibe el personal que está sentado en su sofá y que la mayoría del casi un discurso único lo que le meta y le dice: tú tranquilo y no te metas en problemas, y no sabe, y ha votado desde hace 6 o 7 años a un gobierno que no había hecho nada, que era el corrupto, que se sacó del gobierno por corrupto, y qué ha hecho para merecer estar ganando en la encuesta. Ese es el tipo de ciudadanía que no es ciudadanía, que es de súbdito, o como dice Alfredo, efectivamente, espectadores. Espectadores. Entonces, claro, aquí yo creo de verdad, seriamente, que habrá que hacer cambios legales, pero las leyes son siempre un poco el resultado de una correlación de fuerzas en un momento dado. Entonces, lo que sí es importante de verdad, a mí me parece muy importante mejorar la participación desde abajo. No hay más solución, porque no podemos esperar que vengan los arcángeles a solucionar esto. Esto es cuestión de los ciudadanos, y es por ahí por donde tenemos. Y frente al discurso hegemónico que nos hacen los poderes económicos, y con la derecha, que tiene muy buenos técnicos, que vienen a llenar los huecos que quedan entre esos poderes, la izquierda tiene que llegar y plantearse cosas como lo decía Julián, que somos mayoría. Lo que hace falta es que nos creamos que somos mayoría, que reflexionemos en esa mayoría y que nos planteemos cómo esa mayoría supera el desánimo actual, supera la pasividad, supera la irresponsabilidad y se pone a trabajar y en marcha hacia cambiar este deterioro. Yo soy pesimista, debo confesar, soy pesimista en cuanto a que se avance en democracia, por 2 razones fundamentales. Una es, como ya se ha dicho aquí, la correlación de fuerza, pero otra razón también es hasta dónde está dispuesto el bloque en el poder, el bloque dominante, hasta dónde está dispuesto que llegue la democracia. Porque es contradictorio. Lo que dice la élite, digamos, económica, es muy contradictorio, está toda la democracia, pero hasta cierto punto, porque fijaos lo que dice el Banco Mundial, el FMI, en la Unión Europea, describen como la triple crisis de representatividad, participación y legitimidad de los modelos democráticos vigentes, sobrepasados por el exceso de democracia, derechos, reivindicaciones y por el carácter excesivamente inclusivo del control social de las políticas públicas llevadas a cabo por los Estados democráticos de derecho a través de la soberanía. Quiere decir, ellos no están dispuestos hasta cierto punto, pero fijaros lo que dicen, la democracia actual, es decir, se ha exacerbado, ¿no? Hay demasiada democracia, está en crisis en el sistema representativo, etcétera, etcétera. Yo cuando oigo hablar de gobernanza, me echo de claro. La gobernanza lo que plantea es lo contrario de la gobernabilidad. La gobernabilidad que ejerce el Estado es, digamos, el que coordina, el que no sé, hace la legislación. Aquí la gobernanza se refiere a que el Estado lleve a cabo toda la política del poder económico supranacional. Eso es. Yo estoy de acuerdo con quien plantea, porque esto yo no me lo invento, pero yo investigo y me gusta con estas cámaras. Y lo voy a ligar con el gobierno, ¿cómo le llaman? Abierto. Porque también están por ese tema, ¿no?
están porque entren en la gestión, negociación de la pluralidad y la heterogeneidad de intereses, pues que estén los empresarios, las corporaciones financieras, las fundaciones, los filántropos, el voluntariado, la ONG, el tercer sector. El tercer sector está formado por organizaciones privadas sin ánimo de lucro, nacidas de la iniciativa ciudadana, del interés de empresas que trabajan contra la pobreza y la exclusión social, etc. De quienes se solicita su colaboración y participación en la gestión del poder, desplazando a los actores tradicionales como los partidos, los sindicatos y otras organizaciones que constitucionalmente tienen esos derechos. Eso es, ¿cómo se llama? Gobierno abierto. El gobierno abierto. Eso es, si leéis el gobierno abierto va por ahí. Y la Unión Europea está siguiendo todos los temas de lo que denominan la gobernanza. La gobernanza es eso. Y si hablan de buena gobernanza, ya te cagas. El mantra de la buena gobernanza propone pasar de lo político a lo técnico, de la participación popular a los sistemas de expertos, de lo público a lo privado, y del Estado redistributivo, esto es fundamental, a un Estado gestor. Eso es lo que estamos viendo en España también. ¿Cómo se impone el sistema económico a nivel global? A través de que los Estados dejen actuar a las multinacionales, etcétera. El arroz, se pasa, en principio también se pasó por todo el tema de, porque en esto también está la pérdida de soberanía nacional. La obligación del artículo 135 va por ahí, todo el tema del planteamiento de los acuerdos de comercio van también por ahí, porque las multinacionales lo que plantean es que pueden actuar en los países y si no lo dejan el Poder Judicial del país, poder demandar el tema, si quieren ser ellos los que... es muy interesante, es muy interesante. La noción de gobernanza surge en un contexto de crítica al estado de bienestar. El Banco Mundial, en un informe sobre el desarrollo en el mundo, proponía sustituir la expresión estado mínimo por un estado, mejor estado. Entendiendo por mejor estado aquel que se somete a los imperativos, como he dicho, de las organizaciones que representan a los grandes organismos, que representan los grandes intereses sociales. La idea es que la gobernanza trascienda al Estado e incluya a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado, empresas multinacionales, organizaciones de la sociedad, como es gobierno abierto. Podríamos calificarlo. La buena gobernanza va ocupando paulatinamente la categoría soberanía, va disminuyendo la soberanía de los países. Y lo más grave de todo es que convierte a los estados en estados gestores, no estados redistribuidores de la renta. Por eso tengo muchas dudas. Digamos, este factor que he dicho, hasta dónde quiere el poder que se llegue en democracia, es un aspecto, y la correlación de fuerza de ellos. Por eso me hace a mí ser pesimista. Creo que, no sé, ojalá me quede que no debe ser, me digáis, la pesimista, que ya tengo más perdido la oportunidad. Sí. Ana primero. Bueno, anoche estábamos viendo el debate este de 24 horas y estaban haciéndose eco de la manifestación sobre la vivienda el domingo pasado, ¿no? Y entonces pues salió el presidente del gobierno y dijo que iba a activar lo del bono joven para la vivienda. Claro, un periodista del país le dijo, no, si lo que hay que intervenir, un periodista del país dice, no, lo que hay que intervenir es el mercado de la vivienda. O sea, quiero decir que bueno, que lo que tenemos, el gobierno que tenemos es un gobierno progresista, pero que no un gobierno transformador, ni revolucionario, ni nada de eso. Y yo creo que estas medidas que estamos viendo hoy y que cuando la vimos en el pequeño grupo, pues decíamos, pues sí, porque esto está en el caldero. Y parece que tampoco le importa a tanta gente, pero claro, somos así ingenuos. Y ojalá que sigamos mucho tiempo ingenuos. Y bueno, pero lo que se puede hacer de esas medidas, lo que se puede sacar de ahí, si cuenta con una población, con una ciudadanía más o menos consciente, pues será importante. Ahora sí, como estamos diciendo, es una ciudadanía que solo asiste a lo que pasa para patalear o aplaudir,
pues evidentemente pues será como han ocurrido otras cosas. Yo también me inclino más por la idea de ampliar, profundizar la democracia que por regenerarla, con lo que ya se ha dicho antes. Pero creo que las cosas pueden ir por ahí. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque hablamos siempre de las consecuencias de las cosas, pero no de las causas. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué la izquierda está desmovilizada? Si es que Luis ha dicho algunas cosas que ya no están en el orden del día de nada. Lo de Guantánamo, lo de la OTAN, que nos han engañado como a chinos, que somos pues unos, no solo España, sino la Unión Europea, pues está apoyando a Estados Unidos en todo, de palmero. Entonces, y cosas, pero que ya esas cosas no se dicen. Cómo se profundiza la democracia en las empresas, eso hace un año también lo decíamos. Bueno, ya por no decir, ¿quién habla de los pobres? ¿Quién habla del capitalismo? ¿Quién habla de la explotación? ¿Quién habla de la pluralidad? Son cosas que ya están fuera del debate de cada día. Entonces, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Pues alguna vez tendremos que pensar y tendremos que tratar de reconvertir eso. Una cosa que me preocupa también mucho y que tiene también que ver es pues todo esto que se dice de los bulos, de lo que se habla, de la libertad de expresión. Mira, yo soy defensora acérrima de la libertad de expresión, pero recuerdo que una vez en una entrevista Emilio Lledó decía que una cosa es la libertad de expresión, que está muy bien, pero la libertad de pensamiento. Pero ¿cómo puede haber personas que digan esas barbaridades? ¿Cómo puede haber jueces o denuncias sobre cosas que se ponen en un periódico, que es un panfleto, o que yo qué sé? Que existan los panfletos, que existan todos los periódicos, pero que después sepamos discriminar unas cosas de otras. Yo no quiero que nadie deje de escribir lo que quiera, pero que sepamos diferenciarlas, ¿no? Entonces, porque esto para mí también es muy importante. Pienso también, para decir otra cosa, que la democracia, que profundizar la democracia también es profundizar en todos los poderes, incluido el Poder Judicial, que además, como ha dicho Juan, tampoco se aborda mucho en esta medida, pero bueno, que es una cosa que tenemos ahí pendiente y que a mí me parece vergonzoso que un juez, por unas cosas que ve en un periódico, lleve una denuncia, acepte una denuncia y que esa denuncia pues, se convierta en un acto judicial, ¿no? Entonces, me parece que son cosas tremendas y que tenemos que verlas también, y tenemos que abrir un debate sobre todo esto. Yo no sé si vamos a tener fuerza alguna vez, pero mira, yo para los pesimistas, como Sebastián, que decía que estaba pesimista, yo es que creo que hemos perdido un poco la fantasía de la izquierda. Yo creo que las personas que tenemos ya casi 70 años nos hemos movido porque teníamos una idea de que esto tenía que ser otra cosa. Y ahora ya estamos, pues, de otra manera. Bueno, pues si tiene un bono para pagar la vivienda, pues ya está. Si tiene un pago para no sé qué, no sé cuánto, pues bien está. Se ha aumentado y no cambiamos la realidad por una sencilla razón. También ha dicho Luis, había dicho otro. Porque la democracia tiene que ser capitalista o no se considera una democracia para el sistema. Entonces, claro, siempre que se diga, si no vamos contra el capitalismo, pues no nos van a tocar, pues estupendo, todo está bien, pero en cuanto planteamos algo de esto, pues ya somos otra cosa, ¿no? Y la gente, claro, es que la gente para vivir mejor, ¿de qué vale que se aumente el salario mínimo si después la vivienda se aumenta en una proporción mayor? ¿De qué vale que se aumente el salario mínimo si la cesta de la compra es más grande? Entonces, hay que intervenir en esas cosas, hay que intervenir en el mercado de la vivienda, hay que ver que toda la gente tiene derecho a vivir y a comer todos los días. Esas cosas, pero eso también un Estado capitalista, pues no. Y digo, para terminar, que yo que soy muy ilusa y quiero seguir siéndolo, pues hace unos meses, y el otro día me lo recordaba Facebook, y escribí un decálogo para pensar la revolución, y como va a ser muy breve, lo voy a ver. Perdonad un momento. Vamos a ver. Decálogo para pensar la revolución. Tenemos que cultivar la fantasía, porque si no, mira, un Estado progresista, un Estado incluso socialdemócrata, pues puede favorecer a los que tenemos menos recursos, a los de abajo, que dicen algunos y tal, a los pobres, a los explotados, a los trabajadores y trabajadoras, y puede hacer reformas, pero tenemos que ir un poco más allá, porque yo lo que quiero es cambiar el sistema.
Yo a esta altura de mi vida tengo para comer todos los días, tengo una hipoteca pagada, pero yo es que quiero que la gente viva de esa manera, quiero otro valor en la sociedad. Entonces eso o no lo creemos o no lo hacemos. Vamos a ver, leo. Decálogo para pensar la revolución. Siempre habrá tiempo para la ternura. Las palabras serán para nombrar y crear el mundo, no para enmascararlo. La verdad es concreta. La revolución será una fiesta de libros, canciones y abrazos, el fruto de un trabajo organizado y colectivo en el que los liderazgos personales no son suficientes. Cultivaremos la memoria para entender el presente y aprender el futuro. No mataremos los sueños, trabajaremos por ellos de forma colectiva. Encontraremos la belleza en la bondad sin cánones e impuestos. Todas las necesidades de las personas desde su nacimiento hasta su muerte serán derechos y no objetos de compraventa. Todas las personas en edad laboral tendrán derecho y el deber de trabajar. Para contribuir a la comunidad, los trabajos más duros tendrán una especial consideración. Ningún ser humano es ilegal. Habrá equilibrio entre las personas y los territorios, ni grandes concentraciones de población ni zonas vaciadas. Construiremos la paz desde la solidaridad y la justicia. Y estos 10 mandamientos se cierran en 2. Habrá libertad para todos, menos para que unos seres humanos explotan y dominen a otros, y pondremos la vida en el centro y cuidaremos la naturaleza como en nuestra casa. Seguramente será bastante utópico, pero es que yo quiero ser así y creo que tenemos que pensar en esa utopía, porque si no, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ver, es que no podemos decir que esto no es utopía, pues que la utopía es dar un paso y dejarse para dejar, pero es que si no, en fin, ya está. Sí, no, dos cosas. Primero, yo de la Constitución, el problema es que no se cumple. Es que, quiero decir que antes de cambiarla, que a lo mejor es más, para mí la monarquía, aunque sea tal, no ese es el problema de España ni de los españoles en este momento. Digo, o sea, a lo mejor estuviéramos en una república y estaría el Milei de presidente de la república, o estaría Macron, lo digo, o Abascal, lo digo que tengamos eso en cuenta. Que ese sería, digamos, el único punto, pero es que lo demás, como ha dicho Luis en parte, está todo en la Constitución. Economía social, está el tema de que todos los, que es muy curioso ese artículo, no sé quién es, no sé el número que es, pero que hay un artículo que dice que todos los bienes que hay en España son están al servicio del Estado, por lo tanto, lo que pasa es que no se cumple, nada de eso se cumple. Y además hay que decirle a los jóvenes, oye, ¿sabes qué es el problema de la vivienda? El problema de la vivienda es que, yo sé que se ha dicho aquí, que la prioridad de este Estado es tener las empresas beneficios, las empresas y los particulares. Entonces, si yo tengo un piso y me dan 800 euros si lo dejo a Airbnb y me dan 200 si lo alquilo directamente, pues me voy a Airbnb. Y ese espíritu de beneficio, beneficio, beneficio por encima de los temas sociales es lo que hay que cambiar con las recetas que has dado, que son perfectas, me ha gustado mucho. Salvador, si tienes ese papel, me lo mandas en Word y lo meto en el log, ¿sabes? O sea, cuando meta el vídeo, meto también esa aportación que también es interesante, ¿no? Entonces, había algo más, pero bueno, prefiero... el decálogo de... Si me lo mandas, sí, pero bueno, está grabado. Lo que quiere decir que el decálogo está grabado. Lo que digo que el decálogo está grabado, pero lo del documento este no. Y, joder, ya se me ha ido santo al cielo, había algo más, pero... Sí, Luis, sí, Sí. Bueno, el convencimiento es que efectivamente hay un gran límite de la democracia, que es la exigencia del capitalismo. Esos son líneas rojas, ese es el gran límite, pero desglosando ese límite hay límites pequeños. También hay límites de la Constitución. Y como voy a poner un ejemplo más práctico, que es la vivienda. Mirad, el artículo 47 contempla el derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda. Pero fijaros dónde está situado en la Constitución. Está situado en el capítulo 3 del artículo 1, que tiene un epígrafe: principios rectores de la política económica del gobierno. Principios rectores. Que informarán la acción del gobierno. Informar no es decidir. Por lo tanto, todos los artículos que hay, desde el 30 y tanto al 52, son principios rectores. Y significa eso que no son exigibles ante los jueces. Vamos a poner un ejemplo. Si nos prohibieran reunirnos en un local cerrado público, como eso es un derecho fundamental del capítulo 1 del título 1, iríamos a un juez, tiene eso un proceso sumarísimo de urgencia y un juez resuelve en 24 horas.
si llevas razón o no la llevas. Porque es la protección máxima de los derechos fundamentales. Pero la vivienda no está a ese nivel, no es exigible. Está eso un límite también de la democracia. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, no sé si recordáis hace unos meses que Nicolás Sartori, en una entrevista que le hicieron, planteó eso. Dice, hay algunos derechos sociales que en una etapa distinta de la Constitución habría que llevarlo al nivel de exigibilidad que tienen derechos fundamentales concretos. Eso es una vía concreta. Pero la Constitución tiene también límites. Fijaros, un límite enorme que tiene, es que no la puedes reformar sino con una mayoría súper cualificada. Y encima tienes que someter al referéndum la reforma y encima volver a convocar nuevas elecciones generales. Esos son 7 candados para reformar la Constitución. Eso es un límite tremendo. Porque claro que sí, hombre, sí hay partidos que plantean, vamos a ver, yo sé que Podemos plantear, en función del análisis que ha hecho, de que este fue el régimen del 78, Izquierda Unida lo mismo, plantea un proceso constituyente nuevo. Pero claro, el problema es lo que estamos diciendo, que para que una propuesta se abra paso, política y sindicalmente, tiene que ser buena propuesta, que la apoye la gente y que luche por ella. Esas 3 cosas, si no, no se convierte en realidad, ¿no? Yo esto es lo que veo, ¿no? Y claro, fijaros el tema de la vivienda. No es exigible, claro que no es exigible, pero es que el límite que tiene... ¿Por qué no hace el gobierno? Hay muchas cosas positivas en la Constitución, pero hay límites también en la propia Constitución, ojo. Hay que desentrañarlos para superarlos, si es que, bueno, lo mismo nosotros nos morimos ya, pero los que vengan, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué el gobierno no hace? Izquierda Unida acaba de hablar ayer de intervenir el mercado, y Podemos también. Intervenir el mercado. ¿Qué es intervenir el mercado? O controlar los precios, o incluso hacer uso del artículo 128 de la Constitución, apartado 2, que habla de que en caso de interés general de España, el gobierno puede intervenir empresas y sectores. Y expropiarlo. Fijaros si puede hacer, pero claro, para eso hay que tenerlo en el programa. Y para tenerlo eso en el programa no basta con escribirlo en un papel, hay que tener fuerza detrás, porque es verdad que si la manifestación de ayer dicen los muchachos, ojalá que se van a organizar, ¿no? Los inquilinos y tal, si se organizan y presionan, pues a lo mejor se avanza en el derecho a la vivienda. Pero lo que quiero deciros como ejemplo concreto de los límites que esta democracia tiene. Porque si no tuviera ese límite de la vivienda, el negocio sobre la vivienda no podría hacerse como se está haciendo hoy por muchísimas empresas o algunas empresas españolas. Entonces es un límite que el capital pone aquí, a la democracia. Pero, no sé, yo que tengo conciencia de que a lo mejor abuso mucho del tiempo, pero es que podríamos decir por lo menos 100 límites de la democracia. Yo no compararía la elección de un juez, se le dice a un mexicano que va a elegir un juez como un sheriff de oeste, no. No, exactamente lo mismo, ¿no? Es que, entre otras cosas, porque un juez después, cada vez que haya elección, puede no elegirlo. Ese es el control del pueblo. Así que el problema es que es un poder del Estado. Es que el sheriff no está a la categoría de un funcionario, pero un juez y los jueces y magistrados son poder. No, pero el sheriff también se elige. En los condados. No, si yo no digo que no se elija. Antes en el oeste y ahora también. Sí, bueno, y ahora también, pero lo que quiero decir es que yo no pienso en ese modelo de que se elijan todos los funcionarios, porque la pega que pone a la elección de los jueces, yo es que creo que la cosa va a ir por ahí. Antes o después los jueces tienen que responder ante el pueblo, tienen que responder porque no obedecen a una autoridad superior, tienen que obedecer al pueblo, tienen que controlarlo al pueblo. Y la cosa va a ir por ahí. ¿Cuánto va a tardar? Hay cosas... Acordar a nuestra generación, que no nos creíamos que la mili iba a dejar de ser obligatoria, ¿verdad? Hasta que dejó de serla. Bueno, entonces, yo creo que sí hay fuerzas que hablan de periodo constituyente. El problema es que la izquierda hoy no tiene fuerza para eso y para quitar esos límites. Si avanzáramos en esos límites de la democracia, avanzaríamos en la conquista de derechos. Pero claro, es que hay una barrera, un muro, que es el sistema por arriba que dice, no, a mí no me va a quitar el mercado de la vivienda, como no me va a quitar el mercado de la sanidad, o como no me va a quitar otros mercados, porque ese es el sistema, ¿no? Entonces, yo lo veo así, por eso prefiero profundizar la democracia. Y la gran contradicción es Estado social, que hubo meses para ponerse de acuerdo en el artículo 1.
ya sabéis mi opinión, lo he expresado algunas veces, los que entienden de esto, de derecho constitucional, dicen que la Constitución es el artículo 1, el 1, ese es el que hay que aprenderse, y todo lo demás es desarrollar el artículo 1, porque la totalidad del Estado está en el artículo 1, y después se desarrolla el artículo 1. Pero claro, dice que es un Estado social. ¿Sería más justo decir que España es un Estado neoliberal? Yo creo que sí, no social. Aunque tenga aspectos del Estado social, que a lo mejor otros estados más liberales o más neoliberales no los tienen, la sanidad, las pensiones, en fin, lo que sea, ¿no? Pero hay muchas cosas. Si una persona tiene que pagar 1.000 y pico euros por un año, eso es un Estado social. Un joven tiene que pagar 1.000 y pico euros por un año, eso es un Estado social. ¿La vivienda qué? La vivienda, es que la vivienda es un lujo. La vivienda es como la pensión y como la sanidad y como la educación, ¿no? Una necesidad absoluta. Una necesidad primera. Entonces, ¿qué democracia es esta que tiene la vivienda de esa manera? Pues esta es la cuestión. Ahora, este gobierno está dispuesto a enfrentarse a los propietarios de miles y miles y miles de personas. Pues, ¿qué pueblo tiene detrás? Parece que no. ¿Qué pueblo tiene detrás? ¿Qué exigencias tiene detrás? Y después los votan. Es decir, pero no es porque yo me cabré porque lo votan porque funciona esto como dice Alfredo. Pero claro, el reto también es que tenemos que ir en procurar quitar el velo de lo que ocurre para que la gente deje de aplaudir o deje de patear o lo que sea y tome parte activa de las cosas, ¿no? Y se suban al escenario, todo el escenario. Yo lo veo así, también Julio planteó, digo a propósito de la Constitución, Julianita planteó una fiesta del PC, no recuerdo qué año, que nosotros íbamos a respetar la democracia siempre, digo nosotros, el Partido Comunista de España, pero que desde ese momento ya no nos vinculaba, el pacto que hicimos, porque hicimos un pacto, y los artículos que nosotros propusimos, yo sé algunos que propusimos nosotros. El artículo 131 está inédito, lo propusimos nosotros, sobre Dura, el Consejo Económico y Social, que tiene facultades de planificación de la economía que está en la Constitución. Se constituyó el Consejo Económico y Social, pero no tiene atribuciones de planificación, es un órgano consultivo, están los empresarios, los sindicatos, pero no planifica nada. Pero la Constitución dice que puede planificar, y los planes que haga el Consejo Económico serían obligatorios para toda la administración y orientativos para el sector privado. No se ha constituido, está inédito. Podríamos poner tantos ejemplos. El derecho al trabajo. Podríamos poner tantos ejemplos que yo creo que si la gente supiera que la historia no empezó a poner y tal, en fin, los derechos de la vivienda lo quería poner como ejemplo del nivel que está de la Constitución. Está a ese nivel está. Por eso la presidenta de Madrid hace lo que le da la gana. No solo que no cumple una ley, bueno, eso ya no sé si se lo podía hablar, pero ellos saben a qué nivel de exigibilidad jurídica está el derecho a la vivienda. A ninguno, un principio rector. Un principio, ¿eso qué es un principio rector? No está como derecho de la Constitución. No. Como derecho exigible ya está. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo, creo yo, presente para hacer propuestas en la línea que has dicho tú, Juan, ojalá tuviera fuerza para cambiar. Me temo que la mejor constitución del mundo, si no hay fuerza para aplicarla, se queda en el papel. Se queda en el papel, claro. Y ahora las leyes estas de profundización o de regeneración, lo que sea, que es verdad que da igual, que digo, a mí me sirve más el concepto porque sabéis que el lenguaje tampoco es, y de acuerdo con lo que dice Alfredo, pero da igual, ¿no? Pero estas medidas, vamos a ver cómo se desarrollan las que exigen un desarrollo normativo, legislativo. Vamos a ver. O el que le el ministro de turno, algunas remiten a un decreto futuro, algunas medidas las medidas estas remiten a un decreto futuro. Vamos a ver qué contenido tienen los decretos que desarrollen la medida, ¿no? Y eso es lo peor que le veo. Y es verdad que alguna gente muy próxima al PSOE en concreto, a mí me han dicho, dicen, no, es que como esto después de la correlación de fuerzas que hay en el Congreso, y tienes que dialogar con ellos, digo, pero adelante tu propuesta, por lo menos adelante te propones tú en las medidas, y después se dialoga para formar una mayoría que se haga paso a la medida concreta, ¿no? En fin, yo lo veo así. Hay 7.291 razones para ello. Sí. Sí, muy breve ya porque estamos en el 42, pero todavía caben 2 o 3 intervenciones, imagino.
Dos cosas. Efectivamente, yo no tengo muy claro el tema de la elección de los jueces. Yo creo que podría ser democrático que se elija todo en el Parlamento, pero que el Parlamento también controle. Lo que no es de recibo que el Parlamento haga una ley para intentar pacificar el concepto de Cataluña, de integración en Cataluña, que se olvide tal, y resulta que los jueces sacan a los guardias civiles del vergonzoso a por ellos de aquella operación, y a los que tiene que sacar, a los colegios, a los maestros que están procesados por haber puesto una urna y todo eso, esos siguen ahí porque resulta que no se sabe qué tal. Entonces, ahí tendría que haber alguien que dijera a estos jueces a tomar por culo. O sea, pero así, yo no quiero utilizar palabras gruesas, pero el Parlamento tendría que tener una comisión que dijera, examinamos tal y se destituye a toda esa junta directiva de los jueces porque no están cumpliendo las leyes que se aprueban en el Parlamento, están haciendo lo contrario. Lo segundo, no quisiera que estamos hablando mucho de democracia, yo ya digo que la Constitución lo que tendríamos que hacer es que se cumpliera, que además de, aunque tenga esas limitaciones, en realidad no son limitaciones, lo que quiere decir Luis es que no son temas impositivos, pero impositivos, como acabas tú de mencionar, y tú lo has dicho más literal, como dice la Constitución, que todo el mundo tiene derecho el derecho y la obligación de trabajar, y el que no tiene trabajo tiene derecho a un subsidio. Aquí ya lo empiezan a corregir, pues dice, sí, el subsidio, pero 12 meses. Al tercer mes, al mes 13, ¿qué pasa? ¿A pasar hambre o qué? Por lo tanto, pero está ahí. Y por último, no es este el momento del debate, pero se ha hecho, bueno, me ha parecido interesantísimo, voy a leer mucho sobre el tema del gobierno abierto, porque ese aspecto que tú has dicho, efectivamente es peligrosísimo. Porque es a donde va, el capitalismo lo que quiere es vaciar de posibilidad de actuación a los gobiernos. El gobierno lo quiero para que me tenga las carreteras preparadas y una fuerza policial para que si alguien quiere entrar en mi casa le dé 4 hostias. Pero eso es lo que se utiliza en otros sentidos. Se utiliza en el sentido de la transparencia sobre todo. Sí, pero si el tema del gobierno abierto, tal y como lo quiere plantear la Unión Europea, es para dar entrada a las decisiones, a las grandes empresas, a no sé qué, me preocupa. Yo soy defensor del gobierno abierto, además yo lo entendía, como tú dices, se trata de dar más participación, de tener todos los datos a la vista de la gente, cuánto cobran los concejales, los diputados, los no sé qué, cuánto nos gastamos, eso es lo que yo entendía hasta ahora, porque para mí no es un concepto nuevo, pero es verdad que tú te has abierto un poco esa cuestión, ¿no? Y entonces digo, a ver si me voy a tener que preocupar. Otra preocupación más, ¿no? Y por último, en un debate que hable, o sea, estamos hablando, nos hemos centrado y me parece muy bien, porque ese era el orden del día en esas normas. Pero si hablamos de democracia y si queremos responder a la pregunta, en parte porque tiene un gran poder los medios, que has hecho sobre por qué la gente no defiende esto tal, tendríamos que hacer una autocrítica a la actuación interna y externa de los partidos políticos de izquierda. Es decir, tenemos parte de esa culpa, nuestros enfrentamientos cainistas, a veces el tener el culto a la personalidad en algunos casos, en otros no sé qué, el funcionamiento popular muchas veces en los partidos, la ausencia de transparencia, y entonces no es el debate de ahora, pero sí que por lo menos quede que tenemos también ese melón en algún momento, que entrar en él y ver qué medidas nos parecerían también necesarias para esa participación, porque nosotros, como tú defiendes, oye, nosotros queremos que estén los partidos en todos los sitios, pero ¿qué partidos y cómo funcionan, no? O sea, no, nada. Yo me preocupo porque cuando se habla de los jueces, en principio yo me preguntaría de cómo son los jueces que últimamente como tercer edad. Ya se dijo que son como son y sirven para judicializar la política. Y ellos dijeron cuando se revolvieron contra esto, os vamos a perseguir por mar, tierra y aire y con los jueces. Y aquí tienes en cualquier momento que te van a acusar para eso. Son jueces de derecha en su gran espectro, que se reeligen entre sí mismos, y además muy mal formados. Siguen todavía con el aprendizaje memorístico de la legislación. Unos jueces bien formados como los demás sitios tienen que estar bien formados en el conjunto de cómo funciona la sociedad. Una buena formación sociológica que sí, que respeta y sabe lo que hizo el legislador, pero tiene que acomodar un poco ese origen de la ley con el sitio en el que está gobernando, en el que está juzgando, al hecho concreto de la persona, del justiciable que tiene allí. Eso no se tiene en cuenta. Efectivamente, hay que buscar
que el control que se haga de ellos, que las barrabasadas que están haciendo todos los días, eso tengan que ponerle coto. Luego hay otra cosa importante. Cuando se dice en gobierno abierto, yo me acuerdo, porque sí me gusta, lo de consejos abiertos. En los pueblos pequeños, de vez en cuando, además de los concejales, se llegaba y se abrían las puertas y el pueblo tenía la oportunidad de participación directa. La participación representativa es necesaria por imprescindible. Ojalá pudiera ser que en determinado momento se le diera cauce, oportunidad a cada ciudadano. A lo mejor no habría tanto despistado que decir que lo hagan los políticos. Y se hubiera roto esa frontera que hay entre los políticos y ciudadanos. El ciudadano es político, pero por turno que no es profesional de la política, pero que por turno debería ser. Incluso como hemos renunciado, desgraciadamente, y la política va menos, porque no somos responsables de la misma obligación. En las comunidades de vecinos ya le hemos delegado en la administración y no somos capaces de juntarnos para ver y atender un poco la realidad de mis vecinos, que ese es profundizar en la democracia. Luego, efectivamente, hay una cosa que sí es cierto, o sea, desde Schumpeter, no sé cómo se dice, Hayek, Milton Friedman, estamos en la gobernanza. Unas veces se ha dicho el Estado mínimo, ahora se habla con otras palabras para entrar en otro tipo de eso. Entonces, y a mí el grave problema que nos afecta ahora es la corrupción. La corrupción está de principio a fin y la corrupción la tenemos muy claramente en la cúspide social. El corrupto sigue siendo el Borbón como todos los Borbones anteriores. No, a mí el problema me interesa fundamentalmente porque no sea la adoración a una dinastía corrupta que por sí mismo no tiene solución. ¿Qué corrupción, qué gobernante, qué monarca ha sido digno desde Fernando VII? Ninguno. Que hasta el preparado que está haciéndolo y que quiere defender a su hija es un tío de derecha que muestra su sumisión completa a Estados Unidos y a todo lo que es el militarismo. No tiene, que quiere incluso defender a su hija, pero sin embargo al mismo tiempo le rinde paria a su padre, con toda la vergüenza, que dijo en principio que iba a separar su conducta de lo que había sido el padre. Y todos los días, el libro que quiere escribir, y todos los días que ahora está formando el patrimonio para la hija, que sigue, salen los papeles continuos de el ejercicio que ha hecho. Todo es mentira también lo del 23F, que todo aquello que había hecho a la España juancarlista se ha caído por tierra. No hay ningún motivo para seguir defendiendo eso. Y el propio gobierno se está quemando también en la propia defensa de la monarquía borbónica. O sea, todo esto tiene que ver y es el contexto en el que vivimos. Dos cosas, para dejar que Juan cierre si alguien más quiere. El día 29, es dentro de 2 martes, tenemos un acto para hablar sobre Venezuela y sobre Iberoamérica, pero casi centrado en Venezuela. Además viene un hombre de Cádiz, de la OA o de la FOC o algo de esto, a hablar sobre este tema. Entonces, por favor, intentar que venga más gente para no dejarle, si le hemos hecho venir de Cádiz, que no esté solo. Yo además no puedo estar, tengo un compromiso ineludible en Madrid y no puedo venir, pero intentar que venga más gente. Y estamos también preparando, bueno, os mandamos la carta y todo eso. Y estamos también preparando un acto, como todos los años, para el Día Mundial de la Filosofía, que también estoy seguro que va a ser muy entretenido. Venga, Juan, no, sí, era ese. Yo iba a decir efectivamente del día 29, que lo que hicimos, como acordamos en la reunión, nos pusimos en contacto con Virgilia, y Virgilia tiene muchos contactos en Iberoamérica y tal, y entonces Virgilia. Entonces ella nos facilitó un personaje que parece muy interesante, un tío de Cádiz, que es ingeniero y además es muy activista social en distintos países de Sudamérica, con experiencia de vida y de trabajo allí en Venezuela, que además, como él insistía, y conozco, tengo amigos chavistas y amigos no chavistas, y conozco el panorama, y se ofreció a venir desde Cádiz aquí. Entonces, ¿Cómo se llama? Se llama Pedro Castilla.
Pedro Castilla. ¿Castilla o Castilla? Castilla. 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 Y yo con la conversación que tuve con él por teléfono me parece que es muy interesante, con una experiencia, con un bagaje impresionante y que eso, ojalá llenemos, que le dije, yo le hablaba de eso, de las 30 o 40 personas, ¿no? Para desplazar a una persona desde Cádiz para encontrarnos aquí en familia con 10 o 12 personas va a ser un poco triste, ¿no? Y después lo que decía, el tema de la filosofía ya lo has dicho, pero también nos han pedido colaboración desde la Asociación de Pueblos Saharaui para una mesa redonda que quieren montar a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Sobre el tema de la agricultura y la ganadería, pues quieren también, y entonces estamos intentando montar una mesa redonda con gente del Frente Polisario. El otro día me decía Paco, con un catedrático de Derecho Internacional vasco, por lo visto, que el tío tiene un dominio muy grande de lo que son los acuerdos comerciales de la Unión Europea y Marruecos, y después a los partidos políticos, los grandes probablemente, para que estén en la mesa, y al resto para que acudamos allí también al debate, ¿no? El principio lo que tenemos siempre visto. Ese no tiene fecha todavía, porque hay que hablar con el catedrático este. Paco quedó en conseguir el teléfono y tal, tenemos que hablar con él, y claro, lo que hemos dicho, primero este hombre y el representante del Frente Polisario son los que nos van a marcar un poco cuándo podemos hacerlo. A los otros ya los invitamos, diciendo, en esta fecha vamos a organizar este acto para invitar